El día de hoy tenemos lo que sería la semana número 2. Bueno, aquí dice semana número 3. Ah, no, sí. Dice semana número 3 porque la semana número 1 cuenta como la semana de inducción. Pero básicamente es la semana número 2 a nivel de materia, ¿verdad? Esta es la segunda vez que vamos a ver materia a pesar de que ya llevamos 3 clases. El día de hoy no vamos a ver tanta teoría, sino que más bien nos vamos a ir un poco más al lado de lo práctico. Entonces, les recalco nuevamente que si tuvieran alguna duda, pueden hacerla y que si necesitan un cuadernito o una hoja, no es obligatorio, pueden ustedes repasar la clase después, pero si quisieran, este es el momento para irle a traer. Entonces, pues sí. Tony, adelante. Dime. No sé si soy la única que no te está escuchando. O no sé si alguien logra escucharla. Creo que ahora sí Ahí te me, estoy escuchando. ahí me escuchan. Sí, ahora sí, dímelo. Ah, sí, gracias. Me comentaba que, bueno, la semana pasada no tuve la oportunidad de meterme a las clases en línea. Ujú, Tuve que meterme a la grabación y demás. ajá. Y me fue por completo, realmente, que como lo vimos en la clase número uno, que se iba a hacer un examen al final, o sea, de cada clase, ¿cierto? ¿Cierto? Ajá. Y es solo a mí, o no sé, no sé cómo decirlo, pero fíjate que bueno, la semana uno me sale el examen de inducción y la semana 2 no hay ningún examen. No sé si es como de no lo hice, no, o sea, se perdió o es que no lo pusiste o algo así, Ah, como para saber dónde estoy parado. no, sí, sí, no te preocupes. Bueno, yo de hecho lo dije la semana pasada, pero por cualquier cosa, recalco, este módulo, el primero es el único módulo que no tiene examen todas las semanas. Solo este módulo cuenta con 2 exámenes, que es el de inducción y el otro de la materia, que va a tener materia de 3 semanas. Ok, Entonces, al final del módulo es la materia, lo que vimos en las tres clases. exactamente. Ujú, Ah, así listo, mismo. súper, muchísimas gracias. No, hombre, es con muchísimo gusto. Entonces, denme un chancecito nada más para... los audífonos. Ok, listo. Ok, entonces, como les decía, el día de hoy vamos a ver lo que serían las herramientas de calidad. Un poco más entrando al ámbito teórico, perdón, práctico, tal vez ya no tan teórico. Si tienen alguna duda me dicen, ¿verdad? Ya son cosas que sabemos, de cómo pueden realizar sus dudas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Sí les voy a pedir que cuando yo les pida en general, no solo para esa clase, participación, pueden hacerlo mediante el chat, pueden abrir el micrófono, pero sí es importante que lo hagan y que cuando les pida confirmación de algo, de que van entendiendo, de que ven mi pantalla, de que me escuchan, puedan ojalá poner un dedito en el chat. Bueno, no en el chat, sino así como con la reacción, porque yo tengo como una pestaña emergente que hace que yo pueda ver quién me reacciona. Entonces yo puedo ver quién me está entendiendo, quién no me está entendiendo, etcétera, etcétera. Entonces, para iniciar con esta clase tenemos los famosos planes de control de la calidad. ¿Qué es un plan de control de calidad? Bueno, según ISO, un plan de control de calidad es un documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlo y cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato específico. Básicamente es un documento en el que vamos a tener aspectos importantísimos como este, qué, quién, cuándo y cómo se debe aplicar a lo que sea que estemos trabajando, a lo que sea que querramos aplicar estos planes, llámese un proyecto, un producto, un proceso o como le dice la diapositiva, un contrato específico.
Para que esto se entienda mejor, vamos a ver algunos aspectos a considerar y después un ejemplo. Entonces, aspectos a considerar en los planes de control de calidad. 1. Identificar a la persona responsable de la preparación del plan de calidad. Más adelante lo vamos a ver en el ejemplo, pero desde aquí les quiero adelantar que cuando vamos a identificar a la persona que va a ser la responsable, es indispensable que ustedes también identifiquen el puesto que está ejerciendo esa persona, llámese inspector de calidad, supervisor de calidad, operario, etcétera, etcétera. Porque al final, como sabemos, las empresas tienen rotaciones, oportunidades de crecimiento o simplemente la persona puede irse de la empresa. Es algo súper normal, es algo que pasa. Y por esta razón es importante que identifiquemos un puesto y no solamente el nombre de la persona, porque al final el nombre es rotativo, la persona puede cambiar, puede irse, etcétera, etcétera, pero el puesto pues siempre nos va a quedar como registro de por dónde se estaba trabajando ese plan de calidad. Tenemos que considerar también los documentos del plan de la calidad, la documentación, las responsabilidades, coherencia y compatibilidad del contenido y formato con el alcance, los elementos de entrada y las necesidades de los usuarios previstos, además de la presentación y la estructura. Para la creación y utilización de estos planes de calidad vamos a tener la simbología. Vamos a utilizar dos simbolitos, dos figuritas. El primero, que es ese que ven ahí en celestito, va a ser un círculo que nos va a venir a significar operación. La operación nos indica transformación o todas aquellas actividades que necesite el proceso para su producción. Y después también vamos a utilizar la inspección, que es un cuadrado básicamente. Y la inspección me va a indicar todas aquellas actividades de control de calidad, análisis de prueba, verificación, inspección y aquellos necesarios para corroborar y certificar la calidad de un producto. En resumidas palabras, vamos a utilizar el símbolo de operación cuando la tarea que se esté desarrollando indique transformación, nos esté transformando algo, nos esté moviendo, nos esté haciendo algo que me cambie el producto de como lo conozco a la siguiente fase a la que quiero llevar. Y en la inspección, como lo dice su palabra, la vamos a utilizar cuando estemos haciendo pruebas, inspecciones, como dice ahí, análisis, control de calidad, verificación y todas aquellas necesarias para corroborar y, por supuesto, certificar la calidad del producto que estamos llevando a cabo. Entendido la simbología, entendido qué es y qué es lo que contiene un plan de control de calidad. ¿O hay alguna dudilla? Super, Tony, muchas gracias. Amanda, perfecto. Víctor. Mm, Víctor, bienvenido, no te había visto. Entonces, ok, continuando, básicamente esta es la estructura que debe seguir un plan de control de la calidad. Vamos a tener primero lo que sería la parte del encabezado. ¿Qué es el encabezado? Es toda esta partecita que hay aquí. No sé si están viendo lo que estoy marcando en verde, yo supondría que sí. Que es en donde vamos a encontrar, gracias Tenny, información importante, información que nos identifique lo que nosotros estamos haciendo. Gracias Fanny también. Eh, Todo documento oficial de ISO o cualquier documento que sea necesario en una empresa debe llevar un encabezado. Porque como les mencioné, y repito porque es muy importante, es en donde nosotros vamos a encontrar información necesaria, información importante para lograr seguir la trazabilidad adecuadamente. Entonces, por ejemplo, este encabezado se divide en cuatro secciones. La primera es el código del plan de calidad, el rige a partir de cierta fecha, elaborado por la persona. Pueden poner ahí el nombre de la persona, que era lo que les decía, y o, que yo les recomiendo, y el puesto que desempeña. Y aprobado por la persona pues que normalmente aprueba, llámese un supervisor, llámese la misma persona que lo elaboró, etcétera, etcétera. Después, para lo que vendría siendo el cuerpo de nuestro plan de control de calidad,
vamos a tener, como ven, distintas columnas. Estas columnas son súper fáciles, ya se las voy a explicar. Primero tenemos lo que es la parte de la simbología. Nosotros no vamos a ir dibujando circulitos y cuadraditos, sino que más bien los vamos a poner como encabezados de las columnas y ahí los vamos a dejar. Para la parte del procedimiento, que es la tercera columna, es donde vamos a agregar las actividades del proceso. Para estas normalmente se redactan en un verbo que nos ayude a identificar a qué pertenece esta actividad. Por ejemplo, para el Para el tema del cuadrado significaba una inspección, ¿verdad? La simbología cuadrado es una inspección. Entonces, si yo dentro de mi procedimiento tengo que debo hacer un control de calidad a, no sé, la línea 3, entonces en lo que sería mi procedimiento, mi actividad, yo podría redactar como inspección a línea 3. Ya ese verbo, esa inspección, me hace saber a mí automáticamente que yo debo ubicarme en esta de acá. ¿Y cómo lo marco? Ahorita lo vamos a ver, pero les adelanto. Ponemos un puntito. Para el área de controles, vamos a poner lo que sería, perdón, todas las tareas específicas porque es donde llevamos los controles de los procedimientos, básicamente. Entonces, por ejemplo, inspeccionar línea 3. ¿Cómo? ¿Cuál es el control que yo voy a tener? Bueno, entonces ahí va a ser un control visual, un chequeo, una inspección de muestras, etcétera, etcétera. En la columna de encargado, esta va a depender de la inspección. De hecho, mejor les voy a poner el ejemplo porque creo que puede ser más fácil. Acá lo tenemos. Esta va a depender de la inspección. Nunca vamos a tener un encargado cuando se está haciendo un proceso. De hecho, aquí lo pueden ver. Voy a terminar de explicar las columnas y me devuelvo a lo que es ya el ejemplo en sí. En la parte de documentos, cuando se realiza una inspección, estos también dependen de las inspecciones. Pueden aparecer en operaciones como por registro, pero pues es más probable, muchísimo más probable que solamente exista el documento en el área de la inspección. ¿Por qué? Porque es donde se apuntan los datos, es donde yo estoy recolectando datos al final. Entonces, para el documento, nada más se pone ahí el número del documento, la serie del documento, etcétera, etcétera. Y en acciones emergentes, esos van a ser los inspectores. Es básicamente el plan B. Ok, si mi control no funcionó, ¿qué hago? ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, aquí pueden ver un ejemplo, ya que como les he ido explicando, de todo lo que les acabo de decir, pero aplicado a algo real. Este es de la empresa Laxa. Tiene un título en el área de encabezado. En este caso es Proceso de Servicio Regular para Chequeo de Pasajeros en un Aeropuerto. El código de este documento es SP0110PC. Este rige a partir de el 13 del 10 del 2009, ya es viejito, ya posiblemente ni siquiera rija. Está elaborado por Luis Fernando Araya, que si mal no recuerdan es nuestro director de carrera básicamente, y aprobado por Mauricio Ballestero, que puedo suponer que fue su supervisor en esos momentos. Entonces, como les dije, a la hora de yo hacer mi plan, estructuro bien mis tareas, ¿verdad? Es parte de uno de los aspectos a considerar, estructurar mis tareas, mis documentos, saber de mis inspecciones, etcétera, etcétera, y empiezo a anotarlas en las columnas de procedimiento. En este caso, este proceso consistía de la revisión de documentos de viaje al inicio de la fila, ubicar en la fila correspondiente, solicitud y chequeo, proceder con el chequeo, realizar la verificación, verificar el tamaño y el peso del equipaje, solicitar al pasajero describir si lleva material peligroso, imprimir colillas de equipaje, entregar documentos al pasajero, explicación de los puntos a considerar para el abordaje y mostrarle el camino para el siguiente punto del servicio. Esas son las tareas que va a abarcar el proceso de servicio regular para el chequeo de pasajeros en aeropuerto. Entonces, como podemos ver, las que son inspecciones, son muy fáciles de identificar.
especialmente la primera porque ya cuenta con el verbo revisión. Entonces, revisión de documentos de viaje al inicio de la fila. Eso es una inspección. Entonces, como les dije, marcamos un puntito. Ubicar en la fila correspondiente al pasajero. Eso me va a indicar también una operación, o sea, yo estoy haciendo algo, estoy moviendo al pasajero, estoy transformando la fila, estoy haciendo ajustes, etcétera, etcétera, lo cual me indica una operación y pongo el puntito. Solicitud de chequeo de documentos del viaje. Esto puede ser ambas, esto puede pasar y es común incluso que ocurra. Bueno, les iba a decir yo la respuesta, pero mejor les voy a preguntar a ustedes. ¿Alguno me puede decir por qué esta se puede clasificar en operación e inspección? Si no, no pasa nada, ¿verdad? Apenas estamos empezando, entonces no importa. Víctor, adelante. Buenas noches, profe. ¿Me Buenas escucha, sí? noches. Ujú, Sí, bueno, lo que entiendo, usted me corrige, ¿verdad? claro. Que hay dos personas, digamos, están en proceso, digamos, está el operario y está el inspector que está revisando, por eso es que se dan dos clasificación de los cuadros, o no sé si entiendo mal. Eh, bueno, en realidad sí, no es la respuesta correcta, pero entonces eso me hace devolverme un poquito incluso. No importa cuántas personas hayan en el encabezado, aquí puede ir aprobado hasta por gerencia, etcétera, pero eso no significa que gerencia esté involucrada en el momento que se hace el plan de calidad. Esto es nada más elaborado por, aprobado por. Entonces, el elaborado por es Luis Fernando Araya, significa que él es el que hizo el documento, él es el que estuvo durante el proceso o, de no ser así, el que recabó la información para llevar a cabo este documento. En este caso puede ser ambas debido a que incluso el mismo nombre de la tarea lo dice, el mismo nombre del procedimiento, solicitud y chequeo. A la hora de solicitar, a la hora de pedir un documento, yo estoy realizando una operación, yo estoy haciendo una acción. Es algo que yo necesito hacer para que el procedimiento se lleve a cabo, para yo poder llegar a la tarea final. Y al mismo tiempo, en esta tarea, cuando yo solicito, yo chequeo esos documentos. Esa palabra, ese chequeo es la inspección. Por eso, en este procedimiento se pueden marcar ambas. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo algo que me permite llegar al final, o sea, solicitar los documentos y al mismo tiempo los estoy inspeccionando para ver que todo esté en orden. En este caso, los documentos pueden ser el pasaporte y los boletos. Entonces, aquí yo inspecciono que el pasaporte no esté vencido, que corresponda a la persona que me lo está dando, que no sé, que no tenga, creo que ahorita pasaron algo como una ley o no sé, que es como que uno no puede salir del país o entrar a otros si el pasaporte le faltan algunos días para vencerse o algunos meses. Entonces se puede revisar algo así en los boletos, que esté abordando al vuelo correcto, que sepa dónde va a estar su asiento, etcétera, etcétera. Por eso es que en este caso se pueden poner las dos, operación e inspección. ¿Esto quedó claro para todos? Super Tony, genial. Víctor, perfecto. Amanda, Fanny, genial. Gracias, chicos. Igual, Víctor, perfecto. Muchísimas gracias por participar. Entonces, sí, básicamente, chicos, así es como funciona esto de lo del procedimiento, de las operaciones y cómo voy a ir marcando cada una. Para el procedimiento, ubico las actividades del proceso. Para redactar normalmente voy a utilizar un verbo que me ayude a mí a identificar y no solo a mí, porque bueno, ustedes como personas que tal vez estuvieron durante el proceso, se les va a hacer súper, súper fácil ver cómo van a ir acomodadas o clasificadas las actividades. Pero para alguna persona que lo revise tal vez no sea tan claro. Entonces, por eso es recomendable y súper importante que pongan tal vez un verbo que ayude a identificar a dónde pertenece la actividad. Em,
Cuando se redacta el proceso, en el procedimiento se marca según la simbología, ¿verdad? Lo que ya les dije, si es operación o inspección. Y básicamente eso, ¿verdad? Eso es como lo que hay que tener entrelazadito, el procedimiento y la simbología correcta. Entonces yo veo procedimiento, veo la tarea, marco simbología. Al principio ustedes van a ver esto con muchos puntitos. Primero hay que marcar todos los puntitos. Ya después, cuando ya tengan todo listo, es que van a trazar una fila, conectándolos. No es que de este van a pasar a este y van a hacer esto y después van a marcar estos así, me van a quedar dos líneas. No, van a ir ordenaditos desde la primera actividad a la segunda, a la tercera, a la cuarta, quinta, sexta y así sucesivamente hasta terminar el proceso. Una vez que ya hice esta parte así entrelazadita, puedo pasar o incluso irlo haciendo al mismo tiempo a la parte de los controles. Como les mencioné, en la columna de controles es donde llevamos los mismos de la tarea especificada. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Cuando nosotros realizamos un procedimiento y este es una inspección, nosotros pues, como viene en el ejemplo, vamos a decir, revisión de documentos de viaje al inicio de la fila. Ok, pero ¿de qué se va a tratar esa revisión? ¿Qué voy a revisar yo? Eso es lo que yo voy a poner en el control. En este caso, esa revisión de documentos consistía en revisar los impuestos de salida, la validez del pasaporte y el boleto. Si vemos el tercero, por ejemplo, la actividad o el proceso que nosotros vamos a hacer es la solicitud y chequeo en counter del documento de viaje. Ok, pero ¿qué voy a chequear entonces? Ahí es donde ponemos en control lo que yo voy a chequear. En este caso, voy a chequear la validez del boleto y la reserva en el sistema. ¿Me entendieron esta parte? En la columna de controles vamos a poner los tipos de inspección que nosotros estamos aplicando. ¿Ese sí se entendió? Súper, gracias chicos. Genial. Entonces, esa parte es muy fácil, es nada más poner qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que yo estoy midiendo, qué es lo que estoy controlando o revisando. Eso es lo que más especificado. El encargado va a ser la persona con el puesto o solamente el puesto, ojalá nunca solamente la persona, que va a realizar esta inspección, ¿verdad? No es necesario que se ponga la persona que va a realizar la operación, solamente la persona de la inspección. En este caso, el encargado de la primera inspección va a ser el anfitrión y después de ahí para las siguientes va a ser el counter. Los documentos pueden ser los documentos que se generan una vez se revisa una vez se realiza la inspección, perdón, o también pueden ser aquellos documentos pues que se están revisando, ¿verdad? Y como les dije al final, las acciones emergentes es ¿qué voy a hacer yo si no pasan los controles? ¿Cuál va a ser mi plan B? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer? En este caso, si los controles de impuestos de salida, validez del pasaporte y boleto no me cumplen con los estándares que yo tengo, llámense que los impuestos de salida estén pagos, que el pasaporte sea válido, que el boleto esté vigente, etcétera, etcétera, lo que va a pasar, mi acción emergente, es que no vamos a recibir al pasajero para el chequeo. ¿Entendido esto? Súper, gracias chicos. Genial. Entonces, básicamente ese es el plan de calidad. Es súper fácil, en resumidas cuentas, es realizar la tablita, ¿verdad? Nombrar las columnas, tener siempre un encabezado que contenga datos importantes, que me identifique y me ayude con la trazabilidad, acomodar mis tareas, ver qué es lo que yo tengo que hacer durante un proceso, anotarlas, ojalá con verbos claves que ayuden a la identificación de las mismas y empezar a marcar la simbología correspondiente de cada una. Cuando ya la tengo marcadita los puntitos, trazo una línea secuencial, no me salto ninguno, no omito ninguno. Y una vez que tengo esto, puedo pasar, si quiero, o si no lo estaba al mismo tiempo, si no lo estaba haciendo al mismo tiempo, a llenar las demás columnas, que son obligatorias, pero se pueden hacer al mismo tiempo que hacíamos las tres primeras. En estas otras columnas vamos a anotar solamente cuando hayan habido inspecciones. Para los controles, les repito, son aquellos
que yo voy a hacer cuando tenga que hacer una inspección. En el caso de que sea, por ejemplo, la empresa que yo les voy a poner de ejemplo durante todo el curso, una empresa productora de piña, de jugo de piña, perdón. Entonces, pasa la piña, pasa por el canal, se lava, se procesa. Una vez que ya se está haciendo el jugo, yo tengo que hacer una inspección. Entonces, se inspecciona la primera muestra del jugo de piña. ¿Cuál va a ser mi control? Bueno, mi control va a ser medirle el pH. Entonces, ¿quién va a ser el encargado? El inspector de calidad, el documento que yo generé en caso de haberlo generado y cuál va a ser mi acción emergente. ¿Qué pasa si el pH no me da a los estándares que yo tengo? No se acerca, está lejísimos, o sea, ese jugo va fatal. Bueno, lo que yo voy a hacer va a ser o añadir algo para nivelar el pH o mezclar más el jugo o algo que yo tengo que hacer para solucionar o parar ese problema. ¿Ok? Entonces me alegra que estén entendiendo, vamos súper bien. Ahora vamos a ver uno de los más facilitos, que es el diagrama causa y efecto, o conocido normalmente también como espina de pescado. El diagrama causa y efecto es una técnica de análisis en la resolución de problemas. Muestra la relación entre una característica de calidad y los factores que la causan, además de sus posibles soluciones o contramedidas. ¿Alguno ha trabajado con un diagrama causa y efecto o ha escuchado acerca de él? Si no, me ponen un dedito para abajo. Ok, no, veo algunos que no, perfecto. Ok, chicas, súper. Entonces vamos a aprender súper bien cómo es que funcionan, para qué sirven y cómo es que los elaboramos. Las funciones del diagrama, entre muchas, son: favorece el intercambio de ideas entre los miembros del grupo de trabajo, lo cual permite que se transmitan nuevos conocimientos. Sirve para prevenir problemas, ya que el intercambio de ideas proporciona una visión conjunta. Permite identificar muchos factores que afectan a un problema y a la vez estos se pueden clasificar y relacionar entre sí. Y se pueden combinar con otras herramientas como la lluvia de ideas. La lluvia de ideas la vimos la semana pasada y es una parte clave incluso de lo que podría ser este diagrama. Para este diagrama, en su, en su estructura, contamos con las 7 M's de la calidad, las cuales son materia prima, mano de obra, que en inglés es men, métodos de trabajo, máquinas, o sea, machine, medio ambiente, medición, administración y que vendría siendo management. Entonces, básicamente esta va a ser la estructura principal de nuestro diagrama. Entonces, antes de pasar con esto, quería preguntarles si hay alguna duda en lo que son las funciones. Igual, mejor les voy a explicar un poquitito más acerca de cada una, o les voy a dar el por qué. ¿Por qué funciona para favorecer el intercambio de ideas? Bueno, porque cuando nosotros vamos a realizar un diagrama, incluso creo que más adelantito vienen los pasos, normalmente se hace en un grupo. Y este grupo lo que va a hacer es darme o brindarme ideas, algo así como la lluvia de ideas en el brainstorm, en donde vamos a facilitar esta comunicación, este respeto y esta como obtención de distintos puntos de vista para solucionar el problema. Al mismo tiempo, como tenemos tantas ideas, tenemos tantas opiniones y puntos de vista, vamos a lograr prevenir problemas. Porque este intercambio de ideas y tantos puntos de vista me va a proporcionar una visión más amplia, un panorama más enorme para analizar. Además, este diagrama permite muchísimo identificar factores que pueden afectar y también ver cómo estos se relacionan entre sí. Y pues también que se puede combinar con otras herramientas, ¿verdad? Como la lluvia de ideas. Ahora sí, pasando a las 7 M's que vamos a encontrar en la estructura del diagrama, como materia prima tenemos que son aquellas necesarias para el proceso. Deben ser especificadas por las hojas de operaciones correspondientes, chequeando la procedencia, el estado, la cantidad y la fecha de fabricación e ingreso. Ok, necesito que en estos momentos
imaginemos una empresa, ya sea donde ustedes trabajan o la de sus galletas favoritas o alguna en la que conozcan el proceso de producción. Si no tienen alguna, no se preocupen, yo les voy a ir dando el ejemplo de las mías. E incluso vamos a trabajar dos para estos ejemplos. Vamos a trabajar una empresa que fabrica autos. Pónganle en el nombre que quieran, pónganle en Toyota, Suzuki, lo que deseen. Y vamos a trabajar la que produce jugo de piña. Entonces, lo primero que yo debo tener en cuenta es qué es materia prima. Materia prima es ese producto principal, es la base que me va a permitir transformarla para obtener mi producto. Es lo primero que entra. Es lo que a mí me dan los proveedores que yo voy a transformar para obtener mi producto. Entonces, son necesarias para el proceso, como les dije, es la base y todas deben estar controladas. Debe existir una trazabilidad de esta materia prima. Normalmente se especifican estos controles por medio de hojas de operaciones y en estas viene información importante como la procedencia, llámese finca de piña, no sé, ABC, esta está ubicada en Pital de San Carlos, etcétera, etcétera. El estado, la piña viene muy verde, viene muy amarilla, viene ahí medio medio. La cantidad, entraron 2 carretas de piña a las 8 de la mañana y es todo lo que va a entrar durante el día. La fecha de fabricación o ingreso, en este caso tal vez no sepamos bien como cuándo sembraron la piña, pero tal vez podamos saber cuándo se cosechó esa piña y cuándo ingresó a nuestra planta. Póngase un ejemplo que entró el 19 de marzo del 2025. Todo eso lo vamos a tener especificado en una hojita de operación, básicamente la trazabilidad de la materia prima. Después vamos a tener lo que sería la mano de obra, la cual es una de las más importantes. En general, cualquier proceso, incluso los de mayor grado de automatización, tienen un componente cuantitativo, cualitativo de mano de obra más o menos especializada. La mano de obra que trabaja en un proceso debe estar instruida y entrenada en las operaciones, sabiendo diferenciar un producto bueno de uno que no lo es. Deben conocer cómo reaccionar ante una no conformidad y llevar los registros correspondientes a la operación. La mano de obra es aquel recurso humano que existe en las empresas. Como dice en la diapositiva, incluso en las empresas más automatizadas existe cierto grado de mano de obra. ¿Por qué? Porque al final, ok, todo lo hacen máquinas, pero todo lo que son los estándares, los límites, las restricciones que va a seguir esas máquinas son pues al final configuradas y establecidas por recurso humano. Este recurso humano debe estar entrenado en lo que es el proceso, debe saber lo que está haciendo, esta capacitación debe dársela a la empresa y debe ser capaz, además, la mano de obra de identificar cuando un producto no está saliendo bien, qué hacer si no está saliendo bien, a quién acudir y cómo llevar estos registros de trazabilidad del proceso que se está llevando. Llámese, em, no se va a transformar piña en jugo de 6 de la tarde a 6 de la mañana del otro día. Entonces las líneas se van a configurar para que ahora transforme concentrado, para que procese las cáscaras y se haga como un tipo de, no sé, más de puré en lugar de jugo. Entonces es la mano de obra quien configura las máquinas para realizar la nueva transformación, que lleva el registro de que a partir de las 6 de la tarde se cambia el producto, se empieza a realizar otra cosa y es básicamente el que lleva toda esta trazabilidad al final, ¿verdad? Después tenemos los métodos de trabajo, que son las operaciones que no deben hacerse de cualquier manera, sino que debe haber una forma pautada e indicada en las hojas de operaciones, que lleve a la repetitividad de acciones de manera a asegurar la uniformidad del resultado. El método indica las secuencias de acciones dentro de la operación y el número de operarios involucrados. Las reglas, por ponerles un ejemplo, de sus empresas, el reglamento interno, está establecido por una razón. No es solo porque a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, tal vez funcione, ¿verdad? No. Así como en las reglas del mundo o la de las empresas, las cosas ya están establecidas porque se sabe qué es lo que funciona. Al mismo tiempo, lo podemos ver reflejado en los métodos de trabajo.
Las indicaciones que nos den a nosotros de cómo manejar una línea, de cómo hacer un producto, ya están establecidas y es como una receta de cocina. Tiene las cantidades exactas, tiene los pasos exactos para asegurarse de que el resultado que nosotros estemos obteniendo en cada tanda de producción sea prácticamente igual. Por eso es que son acciones repetitivas y que nosotros debemos seguir. No podemos ponernos a inventar ahí de la nada y sobre todo sin consultar un nuevo método porque al final eso me puede arruinar el producto. Entonces, en este método de trabajo, llámese documento, presentación, afiche, etcétera, etcétera, reglamento es donde vamos a encontrar la secuencia de acciones de la operación y el número de operarios que se necesitan, ¿verdad? ¿Hay alguna duda hasta aquí con alguna de las M's que acabamos de ver? Mm, ujú. Creo que tengo varias manitas. Vamos a ver. Víctor, no sé si quieres decir algo o es que se te quedó la manita levantada desde la vez pasada. Mm, ok, ok, súper, súper. Ahí si gustas, nada más la bajas. Justo donde le das levantar, ahí la tocas y ya baja. Y Tony, dime. Gracias, profe. Una consulta. Bueno, si hay una empresa de jugos de piña, ¿verdad? Ajá. Eh, Así también me imagino que la empresa productora de la piña también debería tener un control de calidad en el tema desde la siembra hasta la cosecha, para así poder brindar la piña a la empresa que fabrica el jugo. Se podría, o sea, yéndonos de muy atrás, se Ujú. podría haber también un control de calidad para la piña en sí. Bueno, les voy a poner un ejemplo fácil. Tony, muchísimas gracias por tu pregunta. La verdad es que me gustó un montón y es un tema del que a mí me gusta hablar. Existen muchas empresas productoras a lo largo del mundo. Pongámonos en el ejemplo de una productora de jugo de piña que tal vez su producto final no es destinado a la venta en el mercado, es destinado más bien a ser materia prima de otras empresas. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que yo utilizo es una empresa que produce jugo de piña. Lo que hay después de ese jugo de piña es que tal vez ese jugo de piña no sale en cajitas que nosotros normalmente vemos, que son las que consumimos, sino más bien que ese jugo de piña se transporta, no sé, a donde producen el fresco tropical y más bien el jugo de piña que nosotros estamos generando, que para nosotros es un producto final, para ellos es una materia prima. Y ellos ya lo mezclan con los demás jugos, etcétera, etcétera, y sacan el tropical de frutas, por ejemplo. Ahora, la pregunta de Tony es que si nos remontamos más atrás, ¿existe ese control de calidad? En el caso de mi ejemplo, la empresa productora de piña solamente se encarga de recibir la piña. Pero esta selección de piña no viene nada más de ahí del primer proveedor que me apareció, sino que yo como empresa tengo que pedirle al proveedor resultados o pruebas de que él hizo este control de calidad desde el momento de la siembra hasta el momento que me vino a dejar a mí las carretas con piña. Entonces, en ese caso es el proveedor al que yo le estoy comprando el que debe realizar esa inspección de calidad desde que se siembra hasta que la cortan, hasta que bueno, no la empacan, pero digamos que la meten en la carreta de piña y la transportan hacia la puerta de mi empresa. Yo elegí a ese proveedor porque él me muestra buenos estándares de calidad, porque muestra que trabaja bajo normas ISO de manipulación de alimentos, porque yo sé que también incluso es algo que ahora están muy metidas las empresas a nivel de medio ambiente, lleva buenas rachas, no produce una huella de carbono súper, súper fatal. Entonces, yo por eso elegí a ese proveedor, pero no significa que yo como empresa lleve todo el control de calidad que tiene la piña desde que se siembra hasta que llega. No sé si me doy a entender. Todas son empresas y al final todas son una cadena. Por ejemplo,
Ya está la empresa que produce piña en Pital, la piñera, ¿verdad? En San Carlos. Ellos se encargan de sembrar, ellos se encargan de producir y el producto final de ellos es la piña amarillita y súper deliciosa. Ahora, yo les compro esa piña a ellos y más bien lo que para ellos esa piña fue el producto final, para mí es mi materia prima. Entonces ya yo me fijé que todo venga bien, que haya buena calidad con ese proveedor, les compro las carretas de piña y entra esa materia prima, perdón, a mi fábrica. La transformo, ya no es una piña, ahora es un jugo, pero no es jugo comercial, no es jugo High C, por ejemplo, no es una botellita ahí de tropical que yo de una vez mando a Walmart o a Palí, a Maxi Palí. No, sino que más bien mi producto final va a ser tal vez la materia prima de otras empresas. Por ejemplo, hay una que se llama Jumex, que produce un jugo de piña delicioso. Ese jugo de piña no es mi producto final, sino que más bien mi producto final es un añadido, es una materia prima para producir ahora sí ese jugo de piña que está en los supermercados. Todas son cadenas, todas son microempresas y cada empresa que lleve desde la recepción de materia prima hasta su producto final es la encargada de llevar la calidad. Las empresas que compren sus materias primas a esas otras empresas o a esos proveedores son encargadas o su responsabilidad es revisar que el proveedor al que le estamos comprando cumpla con esos estándares de calidad. Entonces, pues sí, básicamente eso. No sé si sí te quedó clarito. Súper, Tani, muchas gracias por la pregunta. Víctor, veo que ahí también todo súper claro. Genial. No, no, perfectísima pregunta. Me encantó. Amanda, muchas gracias. Me alegra que todo esté quedando clarito. Entonces, sí, chicos, básicamente eso. Así es un poco como se mueve la industria. Todos ocupamos materias primas. No todos vamos a hacer el producto final que lleguemos a ver en Palí o en Maxi Palí. Pero al final ahí estamos, ¿verdad? Y estamos sobreviviendo porque a pesar de que no somos el producto final de consumo de tiendas, somos el producto final e incluso materia prima para empresas que sí lleven sus productos a lo que es las tiendas. Bueno, voy a entrar un poquito más en el tema. Por ejemplo, los helados o helados pinos. Están todas estas personas que son las que sacan la leche, que se tienen que encargar de asegurarse por medio de controles de calidad que llegue en buen estado a la Dos Pinos. La Dos Pinos elige a esas personas porque cumplen con los estándares de calidad que ellos tienen. Ellos reciben la leche, la transforman en helados y la venden, básicamente. Entonces sí, de nuevo agradecer a Tani por la pregunta, ¿verdad? Si no hay más, continuamos con lo que serían las máquinas, que se deben usar las máquinas y los herramientales especificados en las hojas de proceso. Si yo ya tengo un procedimiento establecido en mi método de trabajo y en mi método de trabajo dice que yo debo utilizar la línea 3 para producir X clasificación del jugo de piña, no me voy a poner a utilizar la línea 2 porque como les dije, son cosas que ya están definidas porque así funcionan, porque ese es el método correcto. Entonces, se deben usar las que ya estén especificadas. Inicialmente, al arrancar el proceso, se debe hacer un chequeo rápido por parte del operario y aquí es a donde entra la parte de que por más automatizada que esté una empresa, siempre se va a requerir recurso humano. Entonces, se hace esta inspección por parte del operario, llamado a veces mantenimiento de primer nivel, donde se verifica que el equipo esté operable, que no haya ruidos o galopeos extraños, que no se verifiquen recalentamientos o fugas de líquidos o gases y pues que esté en perfectas condiciones en ámbitos de limpieza, ¿verdad? En caso de problemas, será el encargado del sector quien en definitiva decide si se puede seguir con la operación o si se debe suspender la misma. En ambos casos deberá elaborar una orden de mantenimiento para la solución inmediata o mediata del problema. En palabras más fáciles y resumidas cuentas, cuando existe o vayamos a utilizar maquinaria en una empresa, esta siempre debe pasar por el mantenimiento de primer nivel, que es este chequeo rápido pero profundo que realiza el operario antes de empezar a utilizar la máquina.
que la máquina esté limpia, que no haya un recalentamiento, que no haya ninguna fuga, que no se esté escuchando ahí como raro. Y en el caso de que todo esté perfecto, bueno, se sigue, se arranca a producir, se arranca producción. En caso de que no, el encargado del sector, llámese el encargado de la línea B, es el responsable de decir o decidir, ok, no, la verdad es que no es tan grave, ya lo inspeccioné, ya lo evalué, arranque en producción. O si uno ve, no, si esa es una fuga bastante grande, más bien me va a ocasionar pérdidas porque voy a desperdiciar más producto del que voy a lograr procesar. Paremos planta, llamemos rápido a mantenimiento, que me arreglen esa fuga y empezamos producción, arrancamos producción. Entonces, en ambos casos, de que el operario diga, como no, no, la verdad es que la fuga es chiquitilla, arranque en producción, no va a pasar nada, o no, la fuga es demasiado grande, me va a generar pérdidas, paremos planta. Se debe elaborar esta orden de mantenimiento, que es básicamente, hey, vengan, hagan el mantenimiento, para que esto se arregle pues inmediatamente o mediatamente. Continuando con el medio ambiente, el cual es muchas veces descuidado, el medio ambiente se refiere al orden y a la limpieza del sector productivo y, por qué no, a la seguridad de los operadores y al trabajo sostenible en un clima agradable de colaboración y respeto mutuo. La falta de orden y limpieza atenta contra la obtención de buenos productos, favoreciendo la mezcla y la confusión, dificultando los desplazamientos libres y aumentando las chances de accidente de trabajo. En realidad, todo sector productivo debería asegurarse de este punto antes de seguir con los demás. No veamos al medio ambiente dentro de una empresa solo como el impacto que yo produzco literal a la capa de ozono. O sea, todos los gases que produce mi empresa, todo el CO2 que yo estoy tirando al medio ambiente y que me está destruyendo el mundo en cantidades absurdas, sino también veámoslo y evaluémoslo como dentro de la empresa. Asociémoslo a las 5 S, que fue el tema que vimos la semana pasada. Esta falta de orden, que el medio ambiente esté obstruido por objetos, porque no hay un buen uso de 5S, porque no se ha aplicado, no hay clasificación de los objetos, no hay limpieza, etcétera, etcétera, me puede afectar en los resultados de los productos, en que puede existir incluso un incremento de accidentes laborales y pues que obviamente, como les dije, la mente es muy poderosa. Si la mente se encuentra en un medio ambiente limpio, se va a sentir más fresca, se va a sentir más libre, va a poder trabajar bien. En cambio, cuando está muy aturdida y ve muchas cosas tiradas, etcétera, etcétera, se va a nublar, se va a poner más así como, uy, no, qué fatal. Y vamos a empezar como a no tener un ambiente tan agradable entre incluso los mismos compañeros. Es importante y debería aplicarse que esta es una de las primeras M's que debe revisarse en todo sector productivo para asegurarse de pues que no ocurra ningún accidente, de que no haya ninguna falla en ninguna línea y que el proceso pueda fluir de la mejor forma, ¿verdad? Sin ninguna interrupción que puede terminar en incluso algo mucho más grave de lo que nos imaginamos. La medición, como su palabra lo dice, se refiere a todo tipo de medición que se hace en el sector. Por ejemplo, cantidad de piezas fabricadas, tiempos estándar de operación, cantidad de piezas conformes y no conformes, mediciones hechas sobre piezas, productividad, cantidad de retrabajos, etc. En medición no piensen solamente en cosas de longitud, en centímetros o así, sino piensen también en piezas, en horas, en paquetes, en unidades, etcétera, etcétera. Pensemos que una gestión ágil y moderna de un proceso se hace cuando se conocen sus índices o mediciones. Esta permite hacer correcciones o mejoras, es decir, tomar decisiones. Eso solo se puede hacer cuando se conocen valores del proceso. Como les dije en la clase pasada, si no me equivoco, hay un padre de la calidad, William Edward Deming, que lo vamos a ver en el tercer módulo, que dice que cuando no tienes datos, solo eres una persona más dando su opinión. O sea, no vale, no es válida, no está fundamentada, no me sirve. Cuando nosotros empezamos a medir,
empezamos a tener datos, empezamos a ver representado en números qué es lo que nosotros estamos trabajando, con qué estamos trabajando y en qué cantidad lo estamos trabajando. Esto me va a permitir, como dice la diapositiva, hacer correcciones en caso de ser necesario, realizar mejoras y en base a ellas tomar decisiones. Medir es importante, más en el área de calidad es súper relevante siempre tener todo medido, siempre saber cuánto hay, siempre saber qué es lo que hay, qué es lo que voy a hacer, para yo poder tener mis límites, mis controles, saber cuánto tiempo debe durar en algo, saber cuántas piezas buenas deben salir, qué margen de error me puedo dar, etcétera, etcétera. En la parte de administración, que vendría siendo management, por eso la M, es la gestión o administración del sector. Está a cargo del encargado del sector y lo hará a través del manejo y control de las más anteriormente mencionadas. Así podrá informar acabadamente a la jefatura o gerencia, a la cual debe responder elevando una apretada síntesis de logro y necesidades de su sector. A su vez, recibirá directas, las cuales deberá bajar y aplicar en su sector. Deberá recordar que el encargado es el sector ante la dirección de la empresa y es la dirección de la empresa en el sector. Entonces, básicamente la administración que nosotros vamos a relacionar con esta parte es el encargado de lo que nosotros estamos haciendo, de la producción, del proceso que se está llevando. Este encargado, como en todas las empresas, siempre debe rendir cuentas a la administración más grande, llámese jefatura o gerencia, a la cual se le debe representar los datos, se le debe demostrar lo que se está haciendo, lo que se está trabajando, qué se ha logrado, qué se necesita, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, cuando este administrador o supervisor entrega estos resultados o necesidades, la jefatura puede dar indicaciones y este supervisor es el encargado de hacer saber estas indicaciones y responsabilizarse de que éstas se cumplan. ¿Alguna duda con alguna M o algún comentario? Si todo está claro, me confirman, por favor. Tony, Paulette, perfecto. Víctor, Amanda, van súper bien, chicos, felicidades. Entonces, vamos a ver, ya que sabemos qué es cada M, que sabemos un poquito de las funciones, que sabemos la definición, vamos a ver cómo se construye este diagrama de espina de pescado. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el problema o la característica de calidad a analizar. Luego vamos a escribirla dentro de un rectángulo. Este debe ubicarse al lado derecho de una hoja de papel. Tenemos aquí dos cosas importantes de la calidad. Tenemos que es el cumplimiento de características y especificaciones y la satisfacción de las necesidades del cliente. Entonces, este cuadrito amarillo es este mismo que está acá y vamos a asociarlo con el paso 2. ¿Cuál es el paso 2? Dibujar una línea gruesa de izquierda a derecha que pegue con el rectángulo. Ay, perdón. Esta es la columna vertebral del diagrama. Entonces, en este rectángulo de acá tenemos el problema, que vendría siendo el primer paso. Ay, dice que no se ve la diapositiva. Chicos, ninguno la ve. Me confirman, porfa. Tony la ve. Amanda la ve. Sí se Rosa ve, la ve. profe. Hoy ve. Súper. Gracias, Pelet, por confirmarme. Y a todos los que me confirmaron. Víctor, tal vez sea algo como, no sé, tal vez del internet, que se quedó pegadillo. Ahorita tal vez, vuelve. Que gracias, chicos, por confirmarme. Entonces voy a seguir, si no lo que puedes hacer es como salirte y volver a entrar a la clase, no pasa nada. Entonces sí, continúo. Con la construcción del paso 2 tenemos, repito, este rectángulo que es nuestro paso número 1, es donde vamos a identificar el problema y el paso 2 es tan simple y sencillo como dibujar la flecha de izquierda a derecha que pegue con este rectángulo. Para el paso número 3 tenemos dibujar líneas inclinadas que apunten a la línea central, las cuales nos van a simular la espina de un pescado. En estas vamos a escribir las causas primarias en los extremos de estas espinas y encerrarlas en un recuadro.
Acá es donde vamos a empezar a aplicar las M's que acabamos de ver. Entonces, aplicamos las M's, método de trabajo, materia prima, mano de obra, las encerramos en un rectángulo y las conectamos por medio de flechas a nuestra columna vertebral, básicamente, de el diagrama. Al mismo tiempo, en este mismo paso, vamos a dibujar líneas horizontales, perdón, que apunten a las espinas. Y en el extremo vamos a escribir las causas secundarias que afectan a la primaria. Entonces, devolviéndome desde el primer paso. Acá tenemos nuestro problema. Vamos a hacer la línea, ¿verdad?, que nos señale el problema. Cuando tengamos el problema, vamos a ver qué cosas pueden afectarme a mí ese problema. Por ejemplo, y aquí es donde voy a usar el ejemplo de la empresa de fabricación de autos. Mi problema fue que hubo un incremento en los accidentes ocasionados en automóviles de la marca X de autos. Entonces, ¿qué me puede estar afectando eso? ¿Qué me puede estar provocando que incrementaran los accidentes? Bueno, tal vez estoy fallando en mis métodos de trabajo, tal vez los proveedores me están fallando con la materia prima, yo no estoy haciendo mis inspecciones de los proveedores correctamente, la mano de obra, tal vez alguien está configurando mal las máquinas, tal vez no está capacitada la persona que está operando, etcétera, etcétera. Entonces, ya una vez que tenemos esas clasificaciones grandotas, al mismo tiempo, y como les acabo de ejemplificar, nosotros vamos sacando causas que afectan a la clasificación grandota. Por ejemplo, el método de trabajo tal vez está desactualizado, no lo están siguiendo. Entonces, esas son estas dos. En materia prima, uy, tal vez los proveedores están bajando su calidad y yo no me estoy dando cuenta. Mano de obra, están operando mal la máquina o alguien no está calificado. Es sacar básicamente, y por eso es importante que ojalá se pudiera hacer en grupo, todas aquellas causas que pueden ser las responsables de mi problema principal. Eso está clarito como por qué hay esto y cómo todo esto me lleva a esto. Ujú. Super Tony, gracias Amanda. Super Víctor, perfecto. Muchísimas gracias chicos, van súper bien, de verdad. Ok, acá tenemos un esquema básico y es donde les voy a dar como un ejemplo chiquitito de lo que sería em, esta fábrica de autos, ¿verdad? Entonces mi problema es que hubo un incremento en lo que vendría siendo el tema de los accidentes provocados en carretera con los autos de mi empresa. Entonces, materia prima, como les dije, tal vez está llegando materia prima defectuosa. Mano de obra, puede ser que la persona que yo tengo operando las líneas no esté capacitada o esté realizando la configuración de las líneas mal. El método de trabajo tal vez está desactualizado y por, no sé, una actualización de la máquina ya no funciona así, tal vez cambié de proveedores, entonces ya la materia prima no es la misma, ya las indicaciones no son las mismas, ay, perdón, etcétera, etcétera. La maquinaria, tal vez ya hay que darle mantenimiento, algo me está fallando, no están ajustando bien los robots, los ensambles, etcétera, etcétera. Medio ambiente, este, tal vez toda mi empresa está súper desacomodada, entonces los operarios duran más tiempo encontrando las cosas, lo que nos lleva a hacer las cosas más rápido y con menos calidad. Medio ambiente también puede ser que tal vez la carretera estaba súper mojada, tuvimos mala suerte y todos los accidentes que hubieron fueron con nuestro auto. Medición, tal vez no estoy midiendo bien las configuraciones, no estoy midiendo bien los estándares que necesito para producir. Administración, básicamente, mi supervisor está dormido, no me está diciendo nada, no me hace caso a que yo estoy diciendo que algo está mal. Herramientas ya no son las necesarias, ya no sirven, ya hay que cambiarlas, etcétera, etcétera.
Entonces, aquí tenemos las partes del diagrama, que es lo que yo les acabo de explicar. Se llama causa y efecto porque literal es lo que nos muestra. Nos muestra el efecto que pueden tener todas las causas. Entonces, las causas son todas estas M's que acabamos de ver. Tenemos también la espina central, que es a las que se conectan. Dentro de las M's tenemos las espinas pequeñas, que son las causas que pueden estar dentro de la causa mayor, ¿verdad? Como les acabo de explicar. Y la espina mediana, que es la que la conecta a la central. Acá tenemos este, un ejemplo práctico. El problema puede ser que haya afectación en la característica de la calidad de un producto. Entonces puede ser mano de obra, que no están capacitados o que no están incentivados. Máquina puede ser la mezcladora, pero ¿qué puede fallar en esta mezcladora? Bueno, tal vez no está lo suficientemente limpia, tal vez tiene fallas en el motor, ocupa mantenimiento, tal vez no está agitando bien, no está teniendo buena refrigeración. La materia prima, me pueden estar fallando los huevos, pero ¿qué me está fallando en los huevos también? Bueno, que no tengo la cantidad suficiente. Esto puede ser porque no hay un buen proveedor, porque no tengo buena cantidad, no estoy midiendo bien. Y al mismo tiempo la medición, ¿verdad? Que puede ser que el operador no tenga ni la capacitación ni la habilidad para medir las cosas, que me esté fallando el equipo de medición, llámese calibración, pienómetro o balanza, y todas estas causas y subcausas pueden ser lo que a mí me estén generando este efecto adverso de característica de la calidad. ¿Entendimos lo que fue el diagrama de espina de pescado? Tony, perfecto, va súper bien. Víctor, Amanda. Chiquillos, ustedes van volando, de verdad, van perfectos. Ahora sí vamos a arrancar un poquito más a algo más. No es difícil, pero es algo que tal vez no se pueda entender tan bien a la primera como son los planes de calidad y la espina de pescado. Vamos a ver diagrama de Pareto, lo que vendría siendo la relación 80-20 en resumen. El diagrama de Pareto es parte de las 7 herramientas básicas de la calidad y como les acabo de decir cuenta con una ley 80-20, que básicamente me significa resolver el 80% de los defectos con el 20% de los recursos. Ok, un poquito de lo que es, un poquito de la historia. El diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan diversas clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a derecha, por medio de barras sencillas, después de haber reunido los datos para calificar las causas, de modo que se puede asignar un orden de prioridades. El doctor Juran, que fue el quien lo creó, aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como la regla 80-20. Y ahí viene un gráfico de pastel que básicamente sería el 80% de los resultados con el 20% de los esfuerzos. Utilidad, ¿para qué me sirve? Usando el diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto. Pocos vitales, muchos triviales. Que dice que hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves. Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de esas causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas solo resuelven el 20% del problema. Y ahí viene de nuevo, ley de Pareto, 20% de esfuerzo para el 80% de los resultados. Con Pareto, además de esto, vamos a poder identificar, y como lo dice ahí, ese nivel de prioridad. ¿Qué tengo que priorizar yo? Ok, sí, tengo miles de problemas en mi empresa, pero ¿qué tengo que resolver primero para yo, con solo resolver esto, ya? Hay mucha probabilidad de que se me resuelva incluso todos los demás problemas que tengo. Construcción. Y esta parte que ocupo que pongan mucha atención, porque ahora sí, ya sabiendo un poquito qué es, un poquito de dónde viene y para qué sirve, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Entonces, tenemos, número 1, hay que seleccionar las categorías lógicas para el tópico de análisis identificado.
incluyendo un periodo de tiempo. Después vamos a reunir datos. La utilización de un checklist puede ser de mucha ayuda en este paso. Como tercer paso vamos a ordenar los datos de mayor categoría a la menor. Cuarto, vamos a totalizar los datos para todas las categorías. Después vamos a calcular el porcentaje total que cada categoría representa. Como paso número 6, trazaremos horizontes X, trazaremos ejes horizontales llamados X y ejes verticales llamados eje Y primario y eje Y secundario. Como paso número 7, lo que haremos es trazar la escala del eje vertical izquierdo para frecuencia, de 0 al total según se calculó anteriormente. De izquierda a derecha vamos a trazar las barras para cada categoría en orden descendente. Si existe una categoría otros, esta debe ser colocada al final, sin importar su valor. Es decir, que no debe tenerse en cuenta al momento de ordenar de mayor a menor la frecuencia de las categorías. Trazar la escala del eje vertical derecho para el porcentaje acumulativo, comenzando por el 0 hasta el 100%. Después, trazar el gráfico lineal para el porcentaje acumulado, comenzando en la parte superior de la barra de la primera categoría, la más alta. Número 10, vamos a dar un título al gráfico, importantísimo, todo documento debe ir con título, agregar las fechas de cuando los datos fueron reunidos y citar la fuente de los datos. Y por último, vamos a analizar la gráfica para determinar los pocos vitales. Sé que esto suena rarísimo y visto así, posiblemente ni se imaginaron cómo se construye esto, pero ahora sí vamos a verlo con un ejemplo. Literal, vamos a aplicar estos pasos y van a ver que se les van a hacer súper fáciles. Entonces, primero vamos a imaginar también que estamos en una empresa. Lo primero que debemos hacer es detectar los defectos que se me están dando y su frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La cantidad de veces que ocurre, básicamente. Entonces, estamos en una empresa, no sé, de galletas y en este momento estamos teniendo problemas en el empaque de esas galletas. Pero ¿cuáles problemas estamos teniendo? Eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Bueno, después de una búsqueda exhaustiva de los problemas, identificamos que hay defectos en el pegamento, en el sello, en la impresión del empaque, en el código de barras y en el grosor. ¿Y qué cantidad se me está dando? Bueno, en una tanda de producción, por eso es importante medir en cuánto tiempo, que es lo que dice el paso número 1, llámese en una tanda de producción, en un día de producción, en 2 horas y media de producción, etcétera, etcétera. Descubrimos que en pegamento se están dando 14 defectos, en sello 16, en impresión 192, en código de barras 47 y en grosor 134. Lo que sigue a continuación es ordenar las cantidades de mayor a menor. Tenemos lo que es la impresión y el grosor con la mayor cantidad de defectos y de ahí hacia abajo. Una vez que ya ordenamos de mayor a menor, esto va a ser siempre, siempre, siempre que vayamos a hacer Pareto, independientemente de nuestros datos, si tenemos del 1 al 3, ordenamos de mayor a menor. Cuando ya tenemos todo ordenadito, vamos a pasar a totalizar las cantidades. ¿Qué es totalizar? Básicamente, sacar el total. Entonces vamos a sumar, por cuestiones de ejemplo, 192 más 134 más 47 más 16 más 14. En este paso es sumar la frecuencia de los defectos. Como total, en este ejemplo, obtuvimos 403 defectos de empaque por, no sé, por tanda de producción, por 2.5 horas de producción, etcétera, etcétera. El siguiente paso, después de totalizar, es calcular los porcentajes de cada defecto. ¿Y cómo calculo yo un porcentaje? Bueno, es súper fácil. Para eso hay una formulita que es cantidad entre total por 100. Entonces, básicamente con el porcentaje yo voy a ver cuánto me está representando X cantidad en el 100% de mis defectos. Entonces, por ejemplo, para sacar el porcentaje de 192, la fórmula sería 192 entre 403 por 100. Y así sucesivamente con todas. Lo vamos a poner ahí en otra columna de porcentaje. Y pues indiscutiblemente, y para comprobar
podemos sumar, pero debe darnos 100%. Hasta ahí todo claro, está todo clarísimo con esos 4 pasos que acabamos de ver. Tony, Brandon, Paulette, Víctor, perfecto. Fanny, genial. Amanda, súper. Chicos, van súper bien, de verdad. Ahora vamos a ver un paso, el número 5, que tal vez es un poquillo más enredadillo. Lo que vamos a hacer es sumar el acumulado en cada porcentaje. Vamos a sacar algo que se llama porcentaje acumulado. ¿Y cómo se hace eso? Para eso voy a abrirme Paint, que es como la pizarra virtual, y voy a ponerles este mismo ejemplo que está acá, ¿verdad? Nada, déjenme un chancecito para acomodarme. Ok, les voy a compartir Paint y porfa me avisan si están viendo la pizarrita, básicamente. Ay, Dios. Yo les digo cuando se cambie. Ahí la están viendo. Sí, súper. Gracias, Paulette y Brando, y Víctor, y Fanny, y Amanda. Muchísimas gracias, chicos. Entonces, ahora les voy a explicar este pasillo que tal vez puede ser el más complicadillo, el más rarillo. Vamos a sacar el porcentaje acumulado. Entonces, hasta este momento tenemos varias columnas. Tenemos la columna de defectos, tenemos la columna de cantidad, tenemos la de porcentaje y ahora vamos a sacar la del porcentaje acumulado. Para esta columna ocupamos los siguientes datos. Ocupamos el porcentaje, la columna de porcentaje. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a ver cómo puedo rayar aquí. Tenemos la columna de porcentaje, ¿sí? La de porcentaje, y ahora vamos a tener la del porcentaje acumulado. Tenemos que para el primer porcentaje tenemos 48%, perdón mis números chicos, es que aquí en la compu es muy difícil. Para la segunda tenemos 33%, para la tercera tenemos 12%, los defectos en sellos me representan un 4% y los de pegamento me representan un 3%. Entonces la suma de todos estos es el 100%, ¿verdad? Pero ahora para sacar el porcentaje acumulado es súper fácil y se hace de la siguiente forma. Siempre vamos a iniciar poniendo el primer dato. Entonces, este 48 va a pasar al lado del porcentaje acumulado y mi primer porcentaje acumulado va a ser 48. Siempre, siempre. El primer porcentaje va a ser el primero. Y ahora sí, a ese primero, a ese porcentaje mayor, vamos a empezar a acumularle. ¿Y cómo le acumulamos? Sumando. Entonces, a este 48 le sumamos el 33%. Este es un más. Entonces sería 48 más 33 es igual a 81%. Este 81% es mi siguiente porcentaje acumulado. Entonces, eso es lo que yo voy a colocar acá. 81%. Ahora, también tengo que seguir sacando acumulado, pero ahora al 81%. ¿Y qué es lo que hago? Exactamente lo mismo. Vuelvo a sumar. Entonces le sumo el de abajito. Le sumo 12% al 81%. Así. Esto sería 81% más 12 es igual a 93%. Ese 93% es mi siguiente porcentaje acumulado. Entonces ponemos acá 93%. Ay, no, perdón, con ese color no, porque si no se me confunde. Ponemos acá 93%. Y continuamos exactamente el mismo proceso. Al 93% le sumo este de abajito. 93 más 4 es igual a 97. Eso me representa mi siguiente porcentaje acumulado, o sea, 97%. Y hago exactamente lo mismo. Este último dato que me queda acá, se lo sumo al porcentaje que ya llevo, o sea, se lo acumulo
y eso me va a dar un resultado de 97 más 3 igual a 100%. El último porcentaje acumulado que yo debo obtener, de acuerdo a la clasificación de mis defectos, siempre va a ser 100%. ¿Por qué? Porque yo tengo que cumplir con ese acumulado. O sea, yo tengo que, nunca voy a tener más, posiblemente, y no creo, puedo tener ahí un 99, algo, que redondeado me representa un 100, pero sí debo cumplir al final con ese 100%. Si esto está muy lejano al 100%, significa que algún error cometí en todo el resto del proceso. ¿Quedó claro cómo se saca el porcentaje acumulado? Y si no me lo dicen, ni voy a volver a hacer. Super Brandon, Víctor, Amanda. Genial, chicos. Fanny, perfecto. Súper. Así es como se saca el porcentaje acumulado, básicamente. Muevo el primero, siempre me va a quedar igual y a partir de ahí le sumo el de abajo, el resultado lo coloco, le sumo el de abajo, y así sucesivamente. Entonces, ya que ya saben cómo sacar un porcentaje acumulado, que era mi siguiente paso, vamos a seguir con la presentación. Entonces, ahí deberían estar viendo la presentación de nuevo, ¿verdad? Esto es lo que nosotros acabamos de hacer. Gracias Amanda y Tony por confirmarme. Víctor, muchas gracias. Entonces, esto es lo que acabamos de hacer. Ya identificamos todos los defectos que estamos teniendo, identificamos las frecuencias, lo acomodamos de mayor a menor, totalizamos todo esto, que en total nos dio 403. Con esta cantidad sacamos los porcentajes y con los porcentajes realizamos el porcentaje acumulado, que es lo que yo les acabo de explicar. Ahora, como pueden ver acá, vemos que estas dos columnas van a ser parte de mi gráfico con barras y el porcentaje acumulado va a graficar con línea en eje Y secundario. Vamos a seguir viendo para que vean cómo se hace eso. Acá está. Esta va a ser la estructura de mi diagrama de Pareto. Tenemos el eje Y primario y eje Y secundario, los cuales van a coincidir en el total y 100% de los porcentajes. Eso significa que al final van a estar a la misma altura. No este va a estarme aquí y este va a estar aquí o viceversa. Siempre van a estar a la misma altura. ¿Por qué? Porque digamos que son como hermanillos. En esa parte sí tienen la misma altura. En el eje Y primario tendremos la frecuencia de datos en una escala de 0 hacia el total de los datos. Estos deben ser secuenciales, chicos. Yo no puedo iniciar mi escala con 0, pasar a 20, de 20 pasarla a 23, a 40, etcétera, etcétera. No, si voy de uno en uno, va a ser de uno en uno hasta el total de mis datos. O sea, de 0 hasta 403, si no me equivoco, todos esos números aquí. También lo puedo hacer de 10 en 10, de 20 en 20, de 100 en 100 incluso, dependiendo de la cantidad de datos, pero siempre debe seguirme la misma secuencia. Por otro lado, vamos a tener los porcentajes de defectos en el eje secundario. Y esta siempre va a ser una escala del 0 al 100, pero igual, de 10 en 10, de 20 en 20, etc. Para el eje X vamos a tener las variables. ¿Cuáles van a ser las variables? Esta de acá. Impresión, grosor, código de barras, sello y pegamento. Y aquí es donde ya lo vamos a ir construyendo. Tenemos que debemos graficar las barras con las frecuencias respectivas unidas unas a las otras. Entonces, si para, bueno, mi defecto de impresión, como recuerdan, era el más alto, tenemos 192, entonces mi primera barra me va a representar impresión y lo vamos a subir hasta 192. Y así sucesivamente. Digamos que esta barrita de aquí de arriba, esta línea me representa 200, 200 y algo. Entonces, esta que es impresión, que es la más grande, está en 192. Y así sucesivamente con todas las demás. Estos son mis defectos y hasta donde llegan, que es este eje Y primario, es mi frecuencia. Claro con estos primeros pasos de construcción del gráfico. Fácil, ajá, ¿verdad? Súper facilísimo, perfecto. Entonces, nada más ahí como para refrescar.
El eje X vamos a tener las barras que están compuestas de el nombre de mis defectos y pues la cantidad hacia arriba, que nos lleva a que el eje Y primario va a tener los números desde el 0 hasta el total de defectos. Mi total de defectos cuando yo totalicé las cantidades era 403, entonces aquí va de 0 a 403 y yo ubico el tamaño de las barras según corresponda, ¿verdad? Entonces, ahora sí, continuando. Vamos a graficar los puntos de los porcentajes utilizando al contrario el eje Y secundario. Y aquí ya está más explicadito, ¿verdad? Más con las palabras. Tenemos justo lo que acabamos de ver. Las barras, este eje Y primario con las cantidades de 0 a 403, ya acomodamos por frecuencias y en el eje Y secundario tenemos los porcentajes acumulados del 0 al 100. Recuerden que nuestro primer porcentaje acumulado para impresión era 48%. Entonces vamos a hacer el puntito en donde va. Pero, profe, el otro porcentaje acumulado era 81% y ese no está pegadito al ras de la barra. No importa, chicos, ese porcentaje acumulado siempre debemos respetarlo y debemos ponerlo en donde va. Entonces, si según nuestro eje, nuestra secuencia, el 81 está por acá, entonces lo ponemos. Y así sucesivamente vamos a ir poniendo un punto en cada porcentaje acumulado según corresponda. No es que todos los voy a poner hacia arriba, digamos, este 48 aquí, el 81 aquí, luego el 93, 97 y 100, sino que lo vamos a poner dependiendo de la barra. Para impresión era 48%, pongo el puntito. Para grosor, que es esta segunda, era 81, pongo el puntito. Y así sucesivamente. ¿Me entendieron esto de los porcentajes acumulados en la construcción del gráfico? Brandon, perfecto. Víctor, Tony, genial. Súper, chicos, entonces. Amanda, súper inteligentes. Vamos a continuar. Ya una vez que ya ubiqué todos estos puntos, ya ubiqué las barras, ya tengo mis secuencias, mis variables, mis frecuencias, vamos a unir esos puntitos del porcentaje acumulado por medio de una línea, la cual también va a seguir un orden, ¿verdad? Del primero hacia el último, pasando por el segundo, el tercero y el cuarto. No es como que nos vamos a saltar uno y vamos a hacer esto y ya ahí la seguimos o la pasamos de una vez así. No, vamos a pasar por todos los puntitos, por todos los porcentajes acumulados que nosotros reunimos. Entonces, cuando ya tenemos la línea, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir otra línea que es la que vamos a llamar línea 80-20 y esta va desde el eje Y secundario. Vamos a ubicarnos en el 80. Si recuerdan, el porcentaje acumulado más cercano al 80 que teníamos era de un 81% para el grosor. Entonces, no es 81, ¿verdad? No es el porcentaje más cercano que tengamos a 80, es simplemente 80. Y por eso aquí es donde ven que tiene tal vez un poquito más abajo el puntito de donde está el 80. Justo, donde me va a quedar mi porcentaje del 80, denme un chancecito, es donde vamos a trazar nuestra línea. Entonces, perdón chicos, tenemos el 80% acá y vemos que esta línea que arranca desde el eje Y secundario es en este punto en donde me pega. Puede pasar que más bien la línea tal vez, digo, venga como desde acá y termina acá y más bien el 80 me va a pegar en este punto de acá. Pero no, lo que vamos a buscar es que este 80 que van a hacer de aquí me pegue en la línea que ya nosotros trazamos. En donde ese 80 choca, nosotros vamos a bajar. Y esta es la línea 80-20 que nosotros estamos buscando. Entonces, les repito, profe, pero ¿por qué está bajando ahí? Bueno, porque ahí es donde me pega con la línea que yo creé en el ejemplo anterior, en el paso anterior, perdón. Entonces, recapitulación, porque siempre me gusta remarcar mucho esto. Siempre me ubico en el 80, en el porcentaje, trazo mi línea
y donde me pega con la barra, bajo. Sin importar qué columna me esté partiendo a la mitad, sin importar si es a la mitad o no, etcétera, etcétera, donde me pega, bajo. Y aquí es en donde tenemos nuestra relación, ¿verdad? ¿Qué es lo que está buscando Pareto? Pareto está buscando ver los defectos a los que yo les debo dar prioridad. Hacia este lado tenemos el 80% de los defectos y hasta este lado tenemos el otro 20%. Aquí es donde aplica los pocos vitales y los muchos triviales. Como pocos vitales tenemos el 80%. Como pueden ver, tenemos pocos defectos en el sentido de que aquí solo nos está agarrando impresión y una parte de grosor. Pero tenemos muchos más defectos, llámense el resto de grosor, código de barras, sellos, pegamentos, pero que realmente, chicos, no me está representando un gran problema a nivel del 100%. Entonces, son pocos vitales, son pocos defectos que me están afectando bastante, que me están representando un mayor porcentaje y muchos otros defectos, pero pues que son triviales, ¿verdad? Que al final no me representan un porcentaje tan enorme. Entonces, ¿a cuáles defectos debo yo darles prioridad? Al 80%. ¿Entendieron esta parte? De la priorización, de cómo marcar la línea 80-20. Tony, vas perfecto, felicidades. Víctor, genial, felicidades. Brandon, perfecto. Amanda y Brandon, felicidades, van genial. Y a todos los demás que espero que me estén entendiendo, en caso de que no, por favor siéntanse libres de decírmelo, ¿verdad? Entonces, como datos importantes y como un repasito, ¿qué columnas vamos a utilizar en Pareto? De las primeras que vimos. Bueno, la columna de efectos, la de cantidad y la de porcentaje acumulado. En el gráfico tenemos dos ejes, el eje Y primario que me va a medir la frecuencia de las barras y el eje Y secundario que me va a medir los porcentajes y en el que al mismo tiempo vamos a trazar la línea. En el eje primario, importante, al igual que en el secundario, llevar bien la escala, si es de 50 a 50, de 20 en 20, de 10 en 10, de 100 en 100, etcétera, etcétera. ¿Qué buscamos con Pareto? Ver los defectos a los que yo les debo dar prioridad. ¿Cuáles son estos defectos? Los que me están cubriendo un mayor porcentaje del 100%. Entonces, como me entendieron esto y me parece perfecto, de verdad que van súper bien. Tenemos ahora sí como ya se ve el gráfico más especificado. Tenemos, como siempre, importantísimo desde el principio, un título, en este caso es diagrama de Pareto de defecto, de empaque, podríamos agregar. Identificamos sus partes, vemos eje Y primario, que es el que tiene la escala de 0 a 403. En este caso es a 400, pero es porque va de 100 en 100, que es otro punto importante, va secuencialmente. Vemos el eje X, que es el que me tiene todas mis variables, ¿verdad? Tenemos la variable de impresiones, de grosor, código de barras, sellos y otros, que era pegamento, si no me equivoco. Tenemos el eje Y secundario, que me está midiendo el porcentaje acumulado en una escala del 0 al 100, de 20 en 20. Y acá tenemos, pues más especificados, este gráfico fue hecho en Minitab. Si ahí se ponen a travesear van a ver. Igual, chicos, es importante decirles que con esta clase también van a aprender a hacerlo en Excel, pero no se los voy a enseñar ahorita en vivo, sino que ahora más tarde, cuando se suba esta clase, se va a subir también un video de cómo se hace este gráfico en Excel. Pero ya les voy a explicar qué gráfico específicamente. Entonces, eso es como para hacer la mano, pero pues también que aprendan en Excel es indispensable ahora pues para todas las empresas, ¿verdad? Entonces nosotros también buscamos enseñarles eso. Entonces, vemos que tenemos acá ya las barras, ¿verdad? Dependiendo de su frecuencia. Tenemos los puntos del porcentaje acumulado de cada defecto. Ya se trazó la barra, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí lo vemos más claro. Tenemos el 80, tenemos la línea que debemos seguir. Ahí me tocó y bajamos. Aquí está, 80, 20. Aquí lo tenemos más clarito. Ahí se puede ver ya dónde está ese cruce. Vemos dónde están los
80 que vendrían siendo pocos triviales y en los 20% de descuento, perdón, de defectos que son los muchos triviales. ¿Quedó clarito cómo se interpreta este gráfico? O sea, si se los dan en sus empresas, ¿sabrían interpretarlo? Ujú. Brandon, Tony, Amanda, perfecto. Fanny, Víctor, excelente, chicos. Genial, muchísimas gracias. Ahora tenemos esta practiquita de Pareto, que no se asusten, no vamos a hacerlas aquí en clase y este es el videito que van a encontrar en Excel. Pueden hacerlo como gusten, a mí no me incomoda, lo pueden hacer a mano, así como lo acabamos de aprender, o lo pueden hacer en Minitab si se ponen muy expertos o en Excel. Hoy mismo queda subida el resultado, cómo se vería en Excel, cómo debería quedarles y ahí mismo en ese video pues obviamente van a aprender cómo es que se realiza un gráfico de Pareto en Excel, ¿verdad? Entonces, esto sería, chicos, por la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, algún comentario que quieran decirme. Tony, ¿todo bien? Víctor, perfecto. Amanda, súper. Fanny, increíble trabajo. Brandon, genial. Súper, chicos. Entonces, si no tienen nada que decir, eh, creo que... déjenme revisar en el cuadernito. Ok, sí, en ese video de Excel va a venir cómo se hacen otros gráficos. De hecho, no recuerdo si ese video era en el que yo explicaba cómo se hacen los gráficos o era la resolución de esta práctica. No importa, igual yo se la reviso. Me la pueden mandar por mi correo. No es una práctica calificada, chicos, pero sí es importantísimo que lo hagan, especialmente para el examen. Tómenlo como una práctica de examen. Y en ese video creo que sí es donde yo explico cómo hacer los demás gráficos. En caso de que no, pues ahí tienen la respuesta. En caso de que sí, les adelanto un poco de materia de las siguientes clases y de igual forma yo les estaría contestando por correo qué tal está pues la tarea, ¿verdad? Bueno, la practiquita. Si no tienen nada más que decir, si no tienen dudas, esto sería por mi parte, chicos. Espero que tengan un excelente fin de semana. Ya ahorita estos últimos días, que son jueves, viernes y ya pues el fin de sábado, domingo, que la pasen súper bien, que logren repasar bastante, que se hayan llevado todo clarito y que pues no, que estén bien. Nos veríamos la próxima clase y que tengan una linda noche. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, Chaito. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Fanny, que descanses. Buenas noches, Víctor, gracias a vos.